Saludos maestros manifestadores y bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí hablo del yo para el yo. Hoy estoy empezando una miniserie dentro de este podcast con este primer episodio para hablar de los mecanismos de la manifestación. Algo que es quizá uno de los temas que requiere más luz para aclarar tantas confusiones, tantos malos entendidos, malas interpretaciones que existen en general sobre lo que es esta ley de atracción, lo que significa el poder manifestar la realidad que tú quieres. Porque hay un elemento muy fastidioso que se llama ego, que termina queriendo siempre tomar las riendas de cualquier trabajo mental y espiritual que queramos hacer. Así que mi intención es tomar esta canalización, que es bastante profunda y larga, y dividirla en 4 episodios, porque se presta para ello, primero y principal. Se presta para ello de una manera hermosísima y para que también se pueda digerir por partes. Me parece que es importante, a pesar de que mucha gente va a poder escucharla seguido si lo desea así, porque van a ser varias horas. Pero inicialmente me gustaría que sea digerido cada uno de los conceptos principales para poder entender en realidad qué es la manifestación. La primera pista que puede existir es que nosotros estamos manifestando nuestra realidad siempre. Lo que no estamos manifestando es aquello que o bien no podemos ver por el ser separado, por el ego, o porque el ser separado quiere manifestarlo. Y ahí es donde viene el problema de interpretación con esta simple ley de manifestación, la cual todos estamos ejerciendo a todo momento. Así como todos estamos siempre bajo la ley del uno, todos estamos bajo la ley de la gravedad. Las leyes son leyes por algo en este universo. Y no se utilizan, no se manipulan. Siempre son constantes. Por ende, la ley de manifestación es constante. Lo que no es constante es nuestra percepción de querer manipular estas leyes. Y nadie ha podido manipularla nunca. Nadie la va a poder manipular. Ahora, para describirle rápidamente lo que tengo aquí en esta canalización, tengo 4 partes que voy a ir emitiendo mientras vaya grabándolas, porque cada una va a requerir su tiempo. Pero más que nada el concepto como tal que se da en cada una de estas partes. Lo bello de esta canalización es que está dividido entre 4 canalizadores. Para los que no lo saben, Quo a veces se canaliza a través de diferentes canalizadores dentro del grupo de canalización de LNL Research. Y aquí empiezan con Jim, quien comienza básicamente la respuesta a esta pregunta. Luego pasan a Austin, quien ustedes conocerán en mi canal en la entrevista que hice con él y Gary Bean. Y luego pasa a Kathy, que creo que es Trish, la esposa de Gary. Y al final pasa a Gary para finalizar. Bueno, en cada una de estas estaciones, por así decir, hablan de un elemento que yo puedo discernir esencial para poder entender cada una de las partes de la ley de manifestación. De la ley de creación en realidad, y de lo que es el reunirse, como la misma palabra lo dice, reunirse entre todos en un uno. Así que, para no darle muchas vueltas, vamos a empezar con la lectura de la pregunta como tal, que fue una pregunta escrita, como muchas personas le escriben a ellos para que respondan a través de la canalización de Quo. Y luego pasamos a la primera parte, que va a ser la de Jim. La pregunta viene de Fox, alguien llamado Fox, que escribe lo siguiente. Parece que en tercera densidad no podemos conocer la verdad a través de nuestros pensamientos, que son símbolos formados mentalmente o conclusiones coloreadas por nuestra experiencia pasada y nuestros prejuicios. Por ejemplo, un pensamiento sobre un vaso de agua
es una descripción, un símbolo del mismo, y no es algo que se pueda sostener y beber. El pensamiento de la esperanza, igualmente, es una representación abstracta de un sentimiento que apunta a la esperanza, pero no es la esperanza misma. Hay una serie de referencias en sus mensajes que nos han dicho que nuestros actuales pensamientos de tercera densidad se convierten en cosas a nivel metafísico y que esto sucederá más a nivel físico cuando entremos en la cuarta densidad. Por favor, háblennos de lo que realmente ocurre cuando los pensamientos se convierten en cosas. ¿Serán entonces nuestros pensamientos verdaderos? ¿Podrían dar más ejemplos de un pensamiento que se convierte en una cosa? Si nos ocurre ahora o cuando entremos en la cuarta densidad, ¿cómo será esa experiencia para nosotros? Para resumir la pregunta, hay dos partes que son importantes para entender el cómo la respuesta de Quo va a ser dirigida hacia la explicación de los diferentes elementos que conforman lo que es la manifestación de nuestros pensamientos. Primero, cuando hablan de que los pensamientos hay una aparente separación, y esto es la parte clave para poder entender el fundamento de lo que es el tejido de esta realidad. Porque yo no puedo entender cómo se puede intentar comprender algo sin entender su fundamento. Es algo que a mí personalmente, a Gabo, no le cuadra en la cabeza. Así que necesito entenderlo desde el fundamento. Y para eso vamos a lo siguiente. En percepción aparente, nosotros, los humanos, vemos o sentimos los pensamientos como algo separado de la realidad. En pocas palabras, mi pensamiento sobre la silla parece estar separado del material en el que está. Y aquí a los filósofos perceptivos se darán cuenta que está el dilema entre mente y materia. ¿Cuál es la diferencia? La respuesta real es que no hay diferencia, pero nosotros lo percibimos así. Y esto es lo que Fox está diciendo aquí. El pensamiento sobre un vaso de agua es una simple descripción abstracta de un símbolo, pero no es el vaso para beber. Hay una diferencia. Según ella o él, me parece que es ella, no apunta hacia la realidad. Lo mismo que la sensación de esperanza no es la esperanza misma, o el sentimiento de esperanza. Ese pensamiento no es el mismo. Entonces, al mismo tiempo, ellos, la Confederación, hablan de que los pensamientos se están volviendo cada vez más realidad. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Aquí es donde la prostitución de este tipo de ley se lleva a que, como tú tienes pensamientos, tú puedes manifestarlos. Entonces, si tú quieres un artículo, tú piensas en el artículo lo suficiente para poder manifestarlo. A pesar de que hay una realidad en todo esto, así no es como funciona la ley de manifestación. Y eso es lo que yo intento aclarar ahorita. Recuerdo la última vez que hice un podcast hablando de la ley de atracción. Hubo un comentario aislado que me llamó mucho la atención, en el cual la persona se ofendió eternamente porque esto iba en contra de lo que ella enseñaba. Y hay que exponer la realidad por lo que es. La sombra no puede mantenerse simplemente porque no haya luz. Donde hay luz, hay que poner la sombra a revelación. Y esa es mi intención con todo esto, por supuesto. Ahora, con lo que llega a la segunda parte, es el cómo se puede manifestar algo a través de nuestros pensamientos. Ahora vamos a leer lo que Quo dijo para empezar esta discusión. A través de Jim dicen: soy Quo y estoy con este instrumento en este momento. Lo saludamos en el amor y en la luz del Creador único infinito, que hizo todo lo que hay. Estamos agradecidos con cada uno de ustedes por pedirnos que nos unamos esta noche para que todos podamos trabajar en nuestro servicio al Uno, a través de hablar alguna faceta de las palabras del Uno en respuesta a la pregunta que nos han presentado. Como siempre, deseamos que vean las palabras y conceptos que compartimos con ustedes esta noche como nuestra opinión.
No somos autoridades supremas. Sugerimos, por lo tanto, que usen su propio discernimiento para decir qué palabras y pensamientos son útiles para ustedes y que los usen como si dejaran atrás todo lo demás sin pensarlo dos veces. Hay que adorar el humor sutil que utiliza Quo aquí para primero decir esa última parte que dicen sin pensarlo dos veces. Porque están hablando de lo que es pensamiento y manifestación, cómo el pensamiento se convierte en algo material o real, una cosa como tal. Y por otro lado, quiero enfatizar una parte que es importantísima. Son como pequeñas gemas que yo encuentro en la canalización y en el discurso de Quo, que parece que fuera puesto ahí. Parece no, se sabe que fue puesto para dar básicamente un indicio, una indicación de lo que todo esto al final significa. Y es cuando dicen que los saludamos en el amor y en la luz del Creador único e infinito, que hizo todo lo que hay. Dependiendo de nuestra definición, y no es nada más nuestra definición, sino cómo nosotros sentimos al Creador único e infinito, podemos ver la respuesta a todo esto. Toda esta canalización se puede resumir en esta última parte que dicen que hizo todo lo que hay. Pero para eso obviamente hay que expandirlo bastante. Si no es dentro de nosotros, es a través de palabras como las que yo les ofrezco en este podcast, por supuesto. Entonces, cuando dicen que el Creador único e infinito hizo todo lo que hay, se refieren básicamente a nosotros que creamos todo lo que hay. Porque el Creador único e infinito no es algo separado de nosotros. El Creador único e infinito somos nosotros, en un disfraz que llamamos seres humanos. Y es esa distancia aparente entre el ser humano y Dios, el Creador único e infinito, la fuente, el campo cuántico, como lo quieran llamar. Esa separación aparente es lo que hace que todo esto valga la pena, a mi parecer. Así que nada más ahí ya está explícito el cómo el Creador tiene pensamientos y esos pensamientos son las cosas. Pero para seguir explorando, Quo continúa y dice, ahora para responder la pregunta: esta noche ustedes hacen una pregunta muy interesante. A medida que su planeta y su población se mueven hacia lo que ustedes han llamado la cuarta densidad de amor y comprensión, hay más y más en manifestación. Esas cosas, como las llaman ustedes, esas personificaciones del concepto, se vuelven más reales, más aparentes, más efectivas dentro del camino del buscador de la verdad. Por ahora, eres consciente de que, tal y como se ha planteado la pregunta, los pensamientos que piensas son un producto de tu mente intelectual. Tu mente es el medio por el que trazas un camino a través de la experiencia de cada día. Y, de hecho, a través de todo tu viaje de búsqueda dentro de esta ilusión de tercera densidad durante la duración de tu encarnación. Tu mente es como una lupa en muchos aspectos, generando ciertas imágenes, recibiendo ciertas imágenes, usando estas imágenes y percepciones para dar sentido a tu experiencia diaria, para intentar comprender, por usar un término algo elevado, cómo la experiencia que tienes ahora dentro de tu vida diaria puede enseñarte cuál es el significado de tu vida, cómo proceder en este camino. Aquí hago la primera pausa para expandir un poco más lo que dice Quo en varias partes de este párrafo. Primero, remitiéndose hacia la pregunta que se refiere a cómo en cuarta densidad, la cual estamos, y es importante establecer esto, la idea que nosotros tenemos de cuarta densidad avanzada, ya en espacio-tiempo, no es la misma cuarta densidad que estamos viviendo ahorita. La cuarta densidad que nosotros estamos viviendo ahorita es el inicio, es el proceso de transición. Cuando decimos transición, estamos entre dos partes. Una transición se refiere a eso. En ese proceso tenemos ahorita la cuarta densidad en nuestro tiempo-espacio, que significa en esencia nuestra mente y nuestro espíritu.
El océano donde flotan nuestros pensamientos son o es de cuarta densidad, mientras que el espacio-tiempo en el que navegamos nuestro instrumento o nuestro cuerpo sigue siendo de tercera densidad, una configuración un poco pesada del cuerpo y de la mente que continúa viendo en separación nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, sentimientos y lo que son los elementos como materia. Hay una belleza en todo esto que no me da el tiempo para seguir explicándolo, pero lo importante es que seguimos viendo a través de este lente de tercera densidad en nuestro cuerpo físico. Ahora, lo que sucede es que mientras nosotros veamos esto, vamos a seguir viendo que como se desenvuelva la cuarta densidad, la diferencia o distancia aparente entre nuestros pensamientos y la realidad física empieza a disminuirse, empieza a hacerse mucho más real, básicamente nuestros pensamientos, lo que deseamos, lo que es parte de nuestro camino espiritual. Y aquí es donde está la clave de la manifestación. Fíjense, cuando dicen esas cosas entre paréntesis, o entre comillas, como lo estructuran aquí, esas personificaciones del concepto se vuelven más reales, más aparentes, más efectivas dentro del camino del buscador de la verdad. La clave aquí está en que no todo el mundo es un buscador de la verdad. E incluso en nuestro camino de la búsqueda de la verdad, siempre está atravesado el ego que quiere algo. Discernir este ser separado es la clave para nosotros poder percibir aquello que se está manifestando como parte de nuestros pensamientos, que son lo del camino de la búsqueda de la verdad. En pocas palabras, mientras nosotros estemos encaminados en la búsqueda de la verdad, el discernimiento de lo que es el ser separado y nuestro ser absoluto es la clave para poder ver que todo lo que nosotros estamos manifestando es lo que necesitamos para progresar en este proceso, en este camino espiritual. Hay una parte donde dicen que nuestra mente es el medio por el que trazamos un camino a través de la experiencia de cada día y por supuesto a través de toda la encarnación. Y que nuestra mente es como una lupa que genera ciertas imágenes. Una lupa que hace agrandar básicamente una imagen grande. Entonces quiere decir que nuestra mente no está viendo el panorama completo, sino pequeñas porciones muy agrandadas. Eso es lo que es nuestra mente en vigilia. En los sueños, la lupa pareciera acercarse mucho más hacia el objeto de observación y se vuelve mucho más claro. Se vuelve más difuso también, por ende. Y no es tan preciso como lo que es nuestra mente de vigilia. Entonces, siendo así, gracias a que podemos percibir estos pequeños objetos en nuestra realidad, podemos trazar una imagen de lo que es nuestra experiencia diaria. Gracias a eso. Y lo importante aquí, o la clave de lo que dicen, es que todo esto es parte de un proceso intelectual. Nuestra mente, como la percibimos en estado de vigilia, está más que nada siempre un proceso intelectual de tratar de percibir la realidad a través de esta lupa. Y la clave está siempre en que si nuestro fondo de operación está enfocado en que es un camino espiritual y no egoico, entonces vamos a poder discernir que todo lo que nosotros estamos pensando en realidad es parte de esa manifestación que es necesaria para nuestra evolución, no para el agrandamiento del ego. Continúan y dicen: los pensamientos que son tu respuesta a tus preguntas internas son tus estimaciones de las respuestas a tus preguntas. Voy a llegar a esta frase más adelante, pero es importante repetirla. La voy a repetir 3 veces si es necesario. Los pensamientos que son tus respuestas a tus preguntas internas son tus estimaciones de las respuestas a tus preguntas. De vez en cuando son más o menos precisos.
te dan una indicación de la naturaleza de tu proceso evolutivo. Te dan los pasos que debes dar en este proceso evolutivo, un paso tras otro, ya sea en una secuencia rápida o en un ritmo de progresión reducido. Estos pasos son el fruto de su descripción intelectual de cómo puede realizarse mejor tu viaje espiritual. Simple. Este párrafo es bastante simple de resumir ahorita, luego de haber explicado lo que expliqué. Nuestra mente genera pensamientos. Estos pensamientos son indicaciones de la naturaleza de nuestro proceso evolutivo. Si nosotros trazamos nuestro proceso evolutivo como un panorama cuyo horizonte es la unidad, podemos ver que el proceso evolutivo lo que nos está mostrando son piezas que nosotros tenemos que encajar a diario para poder ver la unidad en todo. En pocas palabras, cada día es un juego en el cual podemos ver cómo nuestro condicionamiento mental genera pensamientos de separación, los cuales podemos integrar al final del día en el horizonte de unidad, en el horizonte de el cese de la mente que busca separación. Eso es meditación, por supuesto, es la herramienta esencial para esto. Entonces, mientras nosotros empecemos a integrar esta visión de vida en la cual estamos observando lo que es la realidad a través de un lente de unidad, podemos discernir cuáles son esos pensamientos, vamos a llamarlos negativos de manera ética, porque incurren en separación para poder crear cada vez más una visión de unidad. Es una herramienta importantísima el poder uno discernir en qué parte de nuestros pensamientos sigue estando en un proceso de separación y no de unidad. Continúan diciendo, sin embargo, a medida que son más y más conscientes de la naturaleza cambiante del entorno en el que ahora se mueven y viven y tienen su ser, son conscientes de que hay una diferencia fundamental en la forma en que sus pensamientos pueden ayudarles en este viaje evolutivo que comparten con sus hermanos y hermanas en su amada Gaia. A medida que ella y ustedes se mueven juntos hacia esa vibración más elevada que es la cuarta densidad del amor y la verdadera comprensión, es evidente para muchos que los pensamientos del proceso intelectual están comenzando a tomar sobre sí una especie de realidad expandida, de modo que cuando reflexionan sobre su viaje, la naturaleza de ustedes mismos y el propósito de todo lo que experimentan, atraen hacia ustedes experiencias que son de una naturaleza mejorada y que se convierten en lo que pueden llamar cristalizadas como gemas de gran precio, de facetas de información y cualidades del ser que hasta ahora no eran tales percepciones o experiencias. Esta parte es importante para reflejar dos cosas que ya están empezando a mencionar. Uno, que la naturaleza de nuestro ambiente de cuarta densidad es una en la cual se empiezan a manifestar más las cosas. Tiene que ver por lo siguiente, y este es un gran punto que quiero que por favor lo metan en su mente, o no lo metan forzado, pero procesenlo a través de su corazón y vean si lo pueden integrar en su mente. Pero es lo siguiente: si nosotros estamos yendo hacia cuarta densidad, lo cual es una realidad compartida, esta realidad compartida tiene que ser vista a través del lente de unidad. Si estamos hablando de unidad, quiere decir que cuando los pensamientos que se manifiestan en la cuarta densidad o en nuestra realidad como tal, o sea, el pensamiento manifestado bajo este lente tiene que ser en unidad, no puede ser en separación. Entonces, lo que motiva básicamente la manifestación de nuestra realidad es la percepción real, absoluta y verdadera de que tú y el universo y tu vida son uno, que no hay separación. Por ende, esos pensamientos negativos que te hacen ver la realidad de una manera separada de ti, te están indicando aquello que no es y aquello que puedes integrar.
Así, la manifestación depende exclusivamente del buscador como tal, el buscador dentro del proceso evolutivo. Y una de las cosas que mencionan aquí también es que este viaje evolutivo lo compartimos con nuestros hermanos y hermanas en Gaia, en nuestro planeta, el espíritu del planeta. Esto va a tomar mucho más forma al final de esta lectura y por supuesto al final de esta canalización cuando termine esta pequeña serie. Luego hablan de lo que es el cómo estos pensamientos que son parte de un proceso intelectual empiezan a cobrar una especie de realidad expandida sobre nosotros, que es lo que acabo de escribir, que es el viaje. Nosotros no somos sino un viaje de regreso a la unidad. Nosotros no somos una persona. Incluso me atrevo a decir que no somos un complejo mente, cuerpo, espíritu. Nosotros somos un viaje del Creador. El Creador se manifiesta a través de todos estos conceptos bizarros que hablamos en esta filosofía, pero es el Creador pasando por un proceso imaginativo de separación para volver a sí mismo. Es una experiencia extática del Creador. Entonces, en este viaje, y por supuesto ahora tocando lo que son los límites de cuarta densidad o las fronteras, el recinto de cuarta densidad, mientras nosotros hacemos esto, estamos experimentando cada vez más nuestra propia realidad allá afuera. Y esto se convierte, por supuesto, en experiencias cristalizadas, que son de gran precio, como ellos dicen, porque empezamos a ver nuestra realidad mucho más vívida. Y empezamos a notar, como ya dije, que aquellos aspectos de nuestra realidad manifestada que no apreciamos son aquellos que tenemos que integrar. Y aquellos que estamos apreciando a los que deberíamos dedicarle mucho más tiempo y esfuerzo. Es así de simple. Continúan y dicen: ahora están participando en un nivel de experiencia o realidad que es más vívido, que está más al punto del propósito de su viaje espiritual, de sus lecciones de encarnación. Cada uno de ustedes ha programado antes de esta encarnación los medios por los cuales serían capaces de abrir su ser a niveles cada vez mayores de vibraciones de cuarta densidad, porque cada uno de ustedes ha elegido encarnar durante el tiempo que ha sido llamado la cosecha o la graduación de las almas en la vibración del amor y la comprensión. Ha llegado la hora, dentro de su encarnación y dentro de la cara del reloj del planeta, por así decirlo, de poder manifestar el producto de sus pensamientos e imágenes que son de naturaleza espiritual y son capaces de mejorar su proceso evolutivo. Este es un gran acontecimiento para todos, ya que están empezando a formar esa agrupación de inteligencia y esencia espiritual que les permitirá unirse como un complejo de memoria social, donde la experiencia de cualquiera es compartida por todos. Aquí hay un par de cosas que son, por supuesto, fantásticas para poder terminar esta primera discusión de lo que es la ley de atracción o la manifestación. Y de hecho, yo pudiera decir que la ley de atracción está regida por el proceso espiritual. Es mi mejor manera de poder describirlo ahorita. La ley de atracción depende de nuestro proceso espiritual y del lente por el cual nosotros estamos analizando nuestro proceso espiritual. Cuando dicen que hay un par de cosas aquí fantásticas, y a quien le debo ahorita crédito a mi hermanita Anabela, quien está haciendo un trabajo fantástico sobre lo que es la carta astral y el fractal que nosotros representamos, porque hay una mención aquí que le debo a ella esta visión que acabo de tener sobre lo que es esta fragmentación del ser. Pero fíjense, cuando dicen que estamos participando a un nivel de experiencia o realidad que es más vívido, eso es porque estamos en cuarta densidad, que está más al punto del propósito de su viaje espiritual, de sus lecciones de encarnación. La cuarta densidad nos está brindando ahorita la visión clara y perfecta de nuestro ser. Pero como muchos en este planeta están
en este proceso de depuración del ego, lo que manifiestan en sí es esa sensación de separación. Y sea cual sea la situación en la que cualquier persona esté, está ahí para reunir las piezas, para armar el rompecabezas de su vida como un solo ser. No hay división entre personas, situaciones, eventos y todo el proceso de víctima y culpable que generamos en nuestra sensación de ser. Que hay algo externo a lo que tenemos que atribuirle la responsabilidad. Entonces, esa es una primera parte. Esta cuarta densidad lo que nos está brindando es la posibilidad de vernos con más honestidad, con más realidad. Y nuestra capacidad de aceptación es lo que va a indicar que nosotros evolucionemos espiritualmente día a día y por supuesto durante la encarnación. Cuando dicen que todos nosotros nos hemos programado antes de esta encarnación, todos los medios por los cuales vamos a ser capaces de abrir nuestro ser a mayores vibraciones de cuarta densidad, es porque nosotros, por cierto, esta canalización es del 6 de octubre del 2021, no tiene ni siquiera un año en el momento de grabación de este podcast. No tiene ni un año que fue transmitido y obviamente fue dirigido hacia cada uno de nosotros que estamos encarnados ahorita. Todos nosotros que estamos escuchando esto o leyendo esto, estamos en un proceso de que todo lo que estamos viviendo, incluyendo esta canalización, todo lo que nosotros estamos viviendo es parte de nuestro proceso evolutivo porque lo programamos como tal para poder discernir aquello que parece estar fragmentado en nosotros. Y aquí es donde le doy crédito a Anabela por la visión. Aquello que está fragmentado es nuestro propio ser. En pocas palabras, nosotros somos todo lo que estamos viendo en el exterior, así como en el interior, porque aquello que nosotros vemos en el exterior tiene que partir de un pensamiento, y ese pensamiento inicial en nosotros es lo que proyecta nuestra realidad. Por ende, la manera que nosotros podamos aceptar y armar el rompecabezas de nuestro ser es el cómo nosotros vamos a crear ese puente de tercera a cuarta densidad, a la unidad, al ser absoluto que todos somos y que tenemos que, a través del velo, seguir trabajando porque es parte de este proceso de transición. En el otro párrafo dicen que ha llegado la hora, dentro de nuestra encarnación y dentro de la cara del reloj del planeta, por así decirlo, de poder manifestar el producto de nuestros pensamientos e imágenes que son de naturaleza espiritual y son capaces de mejorar nuestro proceso evolutivo. Una vez más, se recalca el hecho de que este proceso evolutivo es lo que está marcando la manifestación de nuestra realidad. Todo lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo ha sido parte de un proceso, que no somos una persona, no somos un humano animal que está sufriendo la realidad. Somos un proceso evolutivo. Y mientras nosotros podamos ver eso, podemos armar fácilmente el rompecabezas de nuestra vida. Y para eso nosotros estamos justamente en este umbral entre tercera y cuarta densidad. Luego dicen, y esta es la parte donde los voy a dejar, como decimos en Venezuela, picados con el tema que va a seguir en el próximo episodio. Dicen, este es un gran acontecimiento para todos, ya que están empezando a formar esa agrupación de inteligencia y esencia espiritual que les permitirá unirse como un complejo de memoria social donde la experiencia de cualquiera es compartida por todos. En pocas palabras, este proceso por el cual estamos pasando es un gran acontecimiento porque todos los que estamos en este proceso de evolución somos, por así decir, los pioneros en los bloques de construcción del complejo de memoria social inevitable que se está formando y se formará en cuarta densidad en el planeta Tierra. Nosotros, al agrupar nuestra mente en unidad con nosotros mismos, al armar nuestro rompecabezas, estamos entregando una pieza ahora mucho más grande
de lo que es el rompecabezas del complejo de memoria social. Conforme nosotros nos unimos, imagínense que nuestro rompecabezas es una pieza del rompecabezas planetario. Y mientras más nos unimos en este proceso, se forma más esta inteligencia. Y mientras más nosotros formamos una imagen juntos, colectivamente, más otras personas pueden ver que su pieza del rompecabezas es esencial para nosotros. Y esto desenlaza la avalancha de lo que es el complejo de memoria social que estamos formando. Así que pueden ver la belleza, la necesidad tan grande que es el de poder armar nuestro rompecabezas, nuestro fractal, nuestro mandala. Esta es la necesidad que todos tenemos de evolucionar. Aparte de que, al momento en que estamos evolucionando en este proceso, nuestra vida se vuelve armónica y placentera. Todo esto, por supuesto, viene a partir de la disolución o a través de la disolución de este fastidioso ego. Y antes de terminar, quiero releer la parte que dije que iba a leer 3 veces y lo voy a hacer, que es cuando dicen lo siguiente, hablando del ego y del proceso del ser separado. Noten cuando dicen: los pensamientos que son tu respuesta a tus preguntas internas son tus estimaciones de las respuestas a tus preguntas. Esta frase de por sí tiene una sabiduría enorme y un conocimiento muy particular para aquel que quiere entender sus pensamientos. Porque estamos hablando de pensamientos aquí y cómo se manifiestan, ¿no? Esta es la base también de aquellas personas que sufren de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad sino el eco repetitivo de un pensamiento con diferentes respuestas? Eso es precisamente lo que es la ansiedad. Darle muchas respuestas y retumbar hacia aquellas que son las más desastrosas o que nos pueden causar un tipo de vibración incoherente. Entonces, cuando nos dicen que nuestros pensamientos son la posible respuesta, porque son estimaciones a nuestras preguntas, nos da una clave enorme de que nuestros pensamientos son simplemente indicaciones. No tienen nada que ver en sí con la respuesta real, sino indicaciones de qué es lo que está allá afuera. Y aquí puedo utilizar mi conocimiento modesto de lo que es esta filosofía oriental, donde se habla como verdad absoluta la no mente, donde se vive a través del no pensamiento. Wu Wei es el principio chino daoísta de lo que es la acción sin esfuerzo. Es precisamente esto, es el actuar sin pensar, vivir desde ese movimiento que es el Dao, el movimiento del todo. Y así podemos ver un poco más lo que es esa parte del yo egoico que se trastorna en los pensamientos, vive demasiado en los pensamientos, causa depresión y ansiedad y todas las sensaciones negativas. Pero esa es la idea de este servidor que les lee canalizaciones como la de hoy y que espera que les haya gustado, les haya sido útil. Y como siempre, les agradezco por haber escuchado esto, recordándoles que en el próximo episodio voy a seguir expandiendo, por supuesto, dentro de lo que es esta canalización y los demás puntos, porque todavía falta mucho que hablar sobre lo que es esta mecánica del proceso de manifestación. Y hay muchas más gemas que seguir descubriendo aquí en esta canalización. Así que con esto llego al final de este episodio, agradeciéndoles una vez más por estar siempre ahí, informándose, armando su rompecabezas para que ambos seamos parte de este rompecabezas colectivo que llamamos Gaia, Pachamama, nuestro bello planeta, y la conciencia colectiva que todos somos.
Así que una vez más, gracias por escuchar, se les quiere muchísimo y no será sino hasta la próxima.